Bueno, de nuevo, amadas y queridos hermanos en la fe, continuando con el capítulo 2 en este ligero repaso, pero puntualizando cosas bien interesantes, capítulo 2 de Apocalipsis, vamos a encontrar que comienza ya el Señor a hablar a las 7 iglesias a través de Juan. Y estas 7 iglesias que ya habíamos hecho la descripción, está Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y la Odisea, pues tipifican la plenitud de toda la iglesia de Cristo. Entiéndase la iglesia de Cristo una sola desde el primer creyente hasta el último, así hayan muerto en la fe en Cristo o estén vivos, desde el primero hasta el último, desde hace esos 2000 y pico de años, en la iglesia de Cristo. Y 7 iglesias tipifican un mensaje completo y muy preciso a la plenitud de toda la iglesia. Por eso el Señor escoge 7, para que se entienda que es un mensaje completo. Y vamos a ver entonces cómo estas 7 iglesias se agrupan en Asia Menor, hoy territorio de Turquía. Eran ciudades que ya tenían 2000 años de creadas, eran grandes centros políticos, comerciales, religiosos. Había estado el imperio otomano, después estuvo también Alejandro Magno. Habían crecido de una manera extraordinaria Éfeso como centro político de esa época. Ahora bajo el imperio romano también, centros comerciales, Esmirna, Pérgamo, un centro religioso muy poderoso que la misma Biblia resalta, donde está el trono de Satanás, y se levantaba el culto a Esculapio, el dios de la medicina, y en Éfeso estaba la diosa Diana. Eran ciudades muy sobresalientes de aquella época. Pero ahí se levantó la iglesia cristiana y vamos a encontrar entonces que estaban muy cerca la una de la otra, 30, 40 kilómetros alrededor, en forma como de herradura, se van a ver en un mapa, como en forma de herradura, y cerca la una de la otra, donde se cree que Juan, el apóstol, había sido el pastor de esas iglesias. Por eso las conocía de una manera muy profunda en su idiosincrasia, en su cultura y en aquellos detalles que él podía recurrir a un mayor entendimiento. Por ejemplo, la tibieza espiritual tenía que ver con que habían aguas termales y también había una caída de agua muy fría en aguas calientes. Se convertía en tibia, entonces habla de la tibieza. Y así por el estilo, ya la parte, digamos, histórica de cada ciudad valdría la pena, pero sería un estudio aparte, ver cómo hoy en día hay algunas ruinas, se conservan algunas cosas, apenas hay dos que han mantenido su candelero, Esmirna o llamada Izmir, pero muy poco cristianismo hay y los cristianos que hay pues están silenciados prácticamente por la persecución que existe. Y Filadelfia, que fueron las 2 iglesias donde el Señor no tuvo ningún reproche para ellas y han perseverado en el tiempo. Juan entonces escribe a las 7 iglesias el mensaje que le está dando el Señor para resaltar en ellas sus virtudes y también señalar sus errores. Y es como el cuidado del Señor con su iglesia, la iglesia que Él quiere levantar a lo alto de los cielos. Por lo tanto, va a hablar de los vencedores, que en todas las iglesias hubo vencedores. Al que venciere yo le daré. Y es una palabra que se repite en las 7 iglesias y hay galardones. Entonces, antes de pasar a la lectura del capítulo 2, pues hago este resumen que creo que me parece importante sobre las 7 iglesias. Hay algunas posturas teológicas de las 7 iglesias. Una es la visión temporal. La visión temporal es que justamente en ese momento estaban viviendo esa problemática. Tiene mucho sentido, es bastante histórica esa mirada. Están viviendo esta circunstancia, la pérdida del primer amor, están sufriendo la persecución, están viviendo situaciones de idolatría o de inmoralidad. Entonces, una visión temporal donde el Señor le habla a cada una de su problema más grave y lo resalta y le hace el llamado al arrepentimiento.
En todas el Señor llama al arrepentimiento. Está la visión compuesta. La visión compuesta es una mirada de que en todas las iglesias, entendiendo que solo hay una, pero en todas las sedes, digamos, o en todas las ciudades donde se manifiesta la iglesia de Cristo, hay problemáticas diferentes. Y esta visión compuesta es que prácticamente se encuentra de todo dentro de una iglesia. Se encuentra la tibieza espiritual, se encuentra los que son obreros que de arduo trabajo, se encuentra la inmoralidad y el pecado, se encuentra la falsa doctrina, la profecía, se encuentran cosas y por eso la mirada compuesta recoge los problemas de estas 7 iglesias. Esa es una mirada también teológica compuesta. Y la mirada vertical es un poco más, digamos que, más ambiciosa en querer mostrar de que cada iglesia representa un periodo histórico. Y pues es un poco forzada la mirada, sin embargo, vamos a ver que la iglesia apostólica es la iglesia de Éfeso, la del primer amor, la del fuego, la del arduo trabajo, la que aborrece la obra de los nicolaítas, la que ha probado a los apóstoles, a los falsos apóstoles y los ha descubierto. Y bueno, tiene el problema de que ha perdido el primer amor, pero es la iglesia de apostólica, donde hubo milagros, donde hubo mucho fuego y mucho crecimiento. Digamos que fueron como los 70 años después del Señor Jesucristo, donde hubo ese gran avivamiento y continuó el avivamiento con la iglesia perseguida, ya Esmirna. Entonces se habla más o menos del año 70 al 320, donde fue muy perseguida la iglesia, más de 5 o 6 millones de mártires de muchas maneras, hasta que el Imperio Romano decide tomar la religión cristiana como la religión oficial. Entonces Constantino en el año 328, y entonces se habla de que esa es la iglesia, hasta ahí termina, digamos, el fuego, la persecución, porque ya no hay persecución. Entonces viene Pérgamo, y es cuando el mundo se introduce en la iglesia. Entonces es la iglesia que vende su primogenitura, se introduce el mundo en la iglesia, los favores, las grandes jerarquías, los grandes cargos públicos y la fe como un instrumento de dominación en la esfera política. Y es una iglesia que, pues dice en esta visión vertical, va hasta el año 517, donde se abre entonces otro periodo de oscurantismo muy grande, que sería la iglesia de Tiatira, de grandes persecuciones, está Jezabel que mataba a los profetas, y de grandes persecuciones para establecer, digamos, una iglesia apóstata totalmente, llena de inmoralidad, y donde recogen entonces todos los rituales de las diferentes culturas y recogen mucha idolatría para precisamente poder establecer su reino ya prácticamente en toda Europa. Y es una etapa de oscurantismo que va hasta el año 1517 y se habla de que ahí viene la iglesia de Filadelfia, que aunque débil, el Señor la favorece, porque entonces se da un gran movimiento que se llamó el protestantismo. Ahí vuelve y se recoge la doctrina, vuelve y se recoge la palabra, hay fidelidad, hay grandes hombres connotados. Es una iglesia que dura 200 años aproximadamente en ese fuego y viene a terminar con la iglesia de la Odisea, la iglesia ya materialista, la iglesia de la autosuficiencia, de la tibieza espiritual. Es como la iglesia de los últimos tiempos. Es una mirada muy general, por supuesto, es una visión vertical e histórica, un poquito forzada, en el sentido de que hay que hacer encajar muchas circunstancias, pero es para que ustedes conozcan precisamente las diferentes posturas. Personalmente me identifico con la visión compuesta, porque ciertamente uno en la iglesia va a encontrar de todas las problemáticas, eh, de todas, y la labor del pastorado o el liderazgo como tal es precisamente sacarlos del error, llevarles al arrepentimiento y que el Señor pueda hallar a la iglesia fiel y apta, digamos, para ser levantada a lo alto de los cielos, que finalmente ese es el propósito.
¿Qué más habla, digamos, antes de comenzar a leer las 7 iglesias? Que el Señor está de esta manera, digamos, cuidando de su rebaño, guiándolas en la fe, llamándoles al arrepentimiento. Y en cada iglesia hay un formato que se repite, un formatico que va a ser muy repetido cuando usted lea el capítulo 2 y el 3, donde está el mensaje de las 7 iglesias. Primero que todo dice, habla al ángel. Ya en el capítulo 1 el Señor nos había mostrado que el ángel eran las estrellas, eran los ángeles que él tenía, y ese ángel viene a ser el liderazgo de la iglesia o el sacerdocio de la iglesia, que son como estrellas que deben dar luz, deben ser ejemplo y que están al frente y a la cabeza de una iglesia. Por eso habla al ángel, como quien dice, habla al liderazgo, habla al enviado. Es otra interpretación, al que he colocado ahí como cabeza para que cuide precisamente ese candelero o esa iglesia. Habla al ángel y enseguida el Señor se describe a sí mismo, y en esa descripción ya nos está dando una imagen o una mirada, ¿sí? El que tiene la espada de 2 filos, habla como del juicio, y el que tiene las llaves de la vida y del Hades. Entonces ya uno dice, bueno, el Eterno. Y son mensajes para inspirar, bien sea el temor de Dios, el juicio de Dios, o inspirar precisamente el aferrarse a la fe del Señor. De esa manera, digamos, el Señor se va a describir en cada iglesia de una forma u otra. Para cada iglesia hay una exaltación o varias exaltaciones y también reproches de parte del Señor. Valga decir que en la iglesia Esmirna y Filadelfia no hay ningún reproche. Son las 2 iglesias que gozan, digamos, solamente de exaltación de parte del Señor. A una le dice, sé fiel hasta la muerte y no sufrirás daño en la segunda muerte. A Esmirna. Y a Filadelfia le dice que ha dejado una puerta abierta y serán guardados del día de la prueba. Entonces son recompensas muy poderosas donde el Señor exalta su fe y su esfuerzo y su sacrificio. En las otras realmente todas son llamadas al arrepentimiento. En todas el Señor habla, yo conozco tus obras. Como quien dice, yo conozco realmente lo que cada persona, porque cuando hablamos de iglesia estamos hablando de las personas que formamos la iglesia. Yo conozco cuáles son tus obras. ¿En qué sentido? En cómo nosotros a través de las obras mostramos nuestra fe. Como dice Santiago, muéstrame tu fe sin obras y yo te mostraré mi fe a través de las obras. Entonces yo conozco tus obras es cuál es el fruto de la fe que tú has dado. Yo conozco tus obras. También el Señor a todas les dice, el que tenga oído para oír, oiga lo que dice el Espíritu a las iglesias. Como quien dice, esta carta tenía que ir a todas las iglesias. No era solamente a una, sino a todas. Y aquí se confirma de que es un mensaje para toda la iglesia, porque no se quedó solamente en Éfeso, no se quedó en Esmirna, no se quedó en Pérgamo, sino que tenía que circular en todas. Entonces era la idea del Señor, que se conociera el mensaje en toda su iglesia. También, digamos, el Señor habla de recompensas. A los vencedores yo le daré. Y en todas hay, por supuesto, vencedores. Y habla de grandes galardones. No sufrirás daño en la segunda muerte. Te sentarás juntamente conmigo en el trono de mi Padre. Reinarás conmigo en los 1000 años. Bueno, escribiré un nombre nuevo en una piedrecita blanca. Comerás del maná escondido. Y son galardones y recompensas que en su momento pues explicarán en el desarrollo ya del capítulo 2 y 3. De esta manera pues quería mostrarles una mirada general de por qué son 7 iglesias, aquellas palabras que se repiten en cada una, porque Juan tiene tan clara la identificación de cada problemática y porque el Señor lo usa precisamente para dejarnos un mensaje. Porque el fondo de todo es que el Señor estaba preparando la iglesia para el arrebatamiento. Y por eso vamos a encontrar que terminado el mensaje,
a las 7 iglesias, la iglesia desaparece. Y es cuando el Señor le dice a Juan en el capítulo 4, versículo 1, y miré y vi una puerta al cielo, dice Juan, y una voz que me decía, sube, y te mostraré las cosas que han de suceder después de estas. Es decir, lo que vendrá después de lo que se está viviendo. Es decir, que con el mensaje de las 7 iglesias se concluyen las cosas que son y vendrán las que han de ser. En esa subdivisión que les decía, que el Señor le decía a Juan, lo que has visto, o sea, lo que él tiene por cierto y es su testimonio, las cosas que son y las que han de venir. Entonces en Juan, en Apocalipsis capítulo 4, versículo 1, vamos a encontrar la clave de por qué la iglesia desaparece, no vuelve a ser mencionada, y por qué ya en la descripción del trono del Padre vamos a encontrar 24 ancianos rindiendo sus coronas, glorificando a Dios y confesando que por la sangre del Cordero, ya en el capítulo 5, por la sangre del Cordero hemos sido redimidos, porque tipifican precisamente a esa iglesia levantada a lo alto de los cielos. Esa es una mirada bien clara y bien concreta del arrebatamiento de la iglesia. Por supuesto, será un capítulo aparte donde se hable del arrebatamiento. Mandaré un audio también muy pertinente al tema antes de avanzar con, con algo, digamos, de mayor profundidad. De esta manera quiero suplir de pronto la inquietud que muchos me han hecho de hacer un repaso muy puntual y detallado de cosas que se pudieran haber quedado de los capítulos anteriores para no arrancar de pronto de una manera en donde algunos comprenden perfectamente y otros no, sino que todos podamos comprender, y reitero que el único afán que debemos tener es que nos quede suficientemente claro el mensaje de Apocalipsis, no importa el tiempo que nos demoremos, y segundo, que entender este mensaje del Señor es para afirmarnos en la fe y en nuestra confianza en Dios, en que Él tiene todas las cosas bajo control. Les deseo un resto de día en las manos del Señor. Hagan el estudio, avancen leyendo el capítulo 2 y el 3 y les estaré mandando un audio ya detallado, iglesia por iglesia, para que de esta manera vayamos avanzando. Que estén muy bien, Dios les bendiga.